En un momento en el que el nacionalismo catalán, liderado por el señor Artur Mas, había apostado abiertamente por el independentismo, la actitud mediática más cuestionada era la del periódico La Vanguardia, el diario vinculado a la burguesía catalana y habitualmente al entendimiento entre Cataluña con el resto del Estado, que en aquel periodo de tiempo estaba acompañando al señor Mas en el giro independentista bajo la dirección de don José Antich. Ya en 2009, don José Antich había promovido el llamado editorial conjunto de la prensa catalana, en el que los periódicos liderados por La Vanguardia se erigían portavoces del pueblo catalán al asegurar que si el Tribunal Constitucional modificaba cualquier punto del estatut, el pueblo catalán, al que ellos decían representar, lo consideraría como un atentado a su dignidad como pueblo. Entonces aquí hay un hecho que yo creo que es un hecho muy significativo, que es el editorial común. La dignidad de Cataluña. Entonces aquello no pasó por el editorial que la gente leyó aquel editorial y dijo hemos de seguir aquel editorial. Aquello pasó porque nadie tiene más conocimiento de la sociedad catalana que los propios catalanes. O sea, esos tipos que han escrito ese editorial tienen esa pasión política de poder permitirse hablar en nombre de Cataluña. Pero bueno, ¿pero qué se han creído? Y era usted muy querido entre la prensa catalana, pero a partir de ahora... Solo faltaría... Imagínese usted, a ver si me van a hacer un editorial a mí los 12 diciéndome que me aman. Por favor. No, nunca lo dirán. Es un editorial que La Vanguardia, el editor se da cuenta al cabo de muy poco tiempo, había sido el primer gran error de Antich, ¿no? Porque La Vanguardia no tiene por qué puede compartir informaciones o artículos, pero no la opinión, que la opinión es propia siempre. No hay una opinión única, que es lo que decía este editorial. Y la dignidad de Cataluña no se sabe lo que es, ¿no? Esto lo sé porque lo viví muy de cerca, ¿no? Mi editor conoció el editorial antes de que se publicara y lo validó. En la diada, la ANC llenó las calles de Cataluña con gritos a favor de la independencia y banderas esteladas, y la portada que puso don José Antich a La Vanguardia se interpretó como un desafío al Estado. La posición del diario se ve sobre todo en el titular de la manifestación del 11 de septiembre del 2012. En la manifestación del 2012, el titular que puso el diario en portada es la siguiente: Cataluña dice basta. Decanta el diario muy hacia posiciones, digamos, independentistas y tal. Los medios contrarios al independentismo aferraron la actitud de La Vanguardia, pero no centraron sus ataques tanto en la persona del director de La Vanguardia, don José Antich, sino que los centraban en la figura del dueño del periódico, don Javier Godó Muntañola, que ostentaba el título aristocrático de Conde de Godó con grandeza de España. Irada, incluso de usted, señor Conde de Godó, grande de España, recién investido así por su excelencia el jefe del Estado. Sí, es que, señor Conde de Godó, grande de España, estamos hasta las narices de que la identidad española sea un defecto de fabricación. Pero sea consecuente, los huevos en todas las cestas se pudren. Sea desde ahora solo y exclusivamente Javier de Godó, y deje de usar el título nobiliario al que la costumbre le exige lealtad a España y ejemplaridad y coherencia en sus actos. La naturalidad no puede convertirse en esnovismo caprichoso. Ha pasado de ser grande de España a pequeño de Cataluña. Bueno, no es ningún secreto que Javier Godó es un grande de España, y había dos maneras de presionar a cambio de director. Uno, presionar directamente al director, cosa que tenía poco sentido porque, en fin, yo no iba a modificar la línea que yo creía que era el carril centrado a la sociedad catalana en aquel momento, o hacer directamente responsable al editor de lo que estaba sucediendo en el diario. Nadie ha hecho nunca responsable, no se hace brillando lo que hacían los directores del país. Bueno, en el caso Javier Godó, es obvio que su posición de grande de España, todos los que le presionaban entendían que dando
pábulo a toda esta exageración que se hacía en la prensa de Madrid, le colocaba en una posición difícil con el gobierno de Madrid y con la corona. Después de que Convergencia perdiera 12 escaños en las elecciones autonómicas en Cataluña, se especulaba con que podía producirse un cambio en la dirección del periódico, y este finalmente llegaría en diciembre del año 2013. Convenció a Quico Homs de este adelantado, o sea, Antich creía que aquello le iba a dar a más los 6 diputados que le faltaban para la mayoría absoluta, y perdió 12. Yo creo que Antich tensó demasiado la cuerda, y La Vanguardia es un periódico que tiene vocación mayoritaria, de centro, y Antich le había llevado a un extremo que no tenía demasiado sentido. Y entonces el editor pues corrigió el tiro. Y bueno, y Godó se da cuenta que tiene que poner a alguien de otra sensibilidad al frente del diario, y me lo ofrece a mí en septiembre de 2013, y paso a ser director 2 meses después, 1 mes y medio después. El conde de Godó dio un giro a su medio porque nombró como director al señor Màrius Carol, un periodista catalán contrario a la independencia y considerado amigo personal del jefe del Estado español, el rey Juan Carlos I. Bueno, esa campaña que se inicia en un momento determinado no va menos sino que va más, y en un momento determinado el editor toma la decisión de proceder a un relevo de director, sin duda, después de todas las presiones que había tenido. A mí me reciben como si fuese casi un traidor por sentarme en la misma silla que a Pepe Antich. A Pepe Antich gana por mayoría absoluta el PP de José María Aznar, y 48 horas después pasa a ser director. El rey Juan Carlos tuvo un papel decisivo en la evolución del relevo de la Vanguardia, es radicalmente cierto. Yo independentista no soy, lo he dicho, lo he repetido, no sé, me la he jugado. Es decir, que a mí me puso el rey de España me parece fascinante, ¿no? Sabía que el rey de España pusiera periodistas, pero se supone que porque durante un tiempo yo me dediqué pues a hacer, digamos, a seguir como corresponsal diplomático al rey por estos mundos de Dios, y eso no me inhabilita. Bueno, lo que se buscó es una persona, pues, decir, que bajara el suflé, ¿no? Yo lo que sé es que, pero esto ocurre siempre, cuando hay un cambio de director, el editor ha llamado siempre al jefe del Estado, ¿no? El rey no influyó en la decisión. Las decisiones las toma la empresa con todas sus complejidades, y con la decisión de Carol fue para que bajara el suflé. Doncs sort que ha estat una hòstia moderada. Me ha llamado la atención cuando iba a cenar en casa de Godó, donde se han hecho cenas hasta hace unos meses de un tono y ahora son de otro. No hay más que leer La Vanguardia, como hago yo todos los días, en papel. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que bueno, que ha habido también un cambio de director, ha habido un cambio de tono, y que se ha dado cuenta la gente, de La Vanguardia, tal como lo percibo yo como lector exclusivo, se ha dado cuenta de que esto se nos va de lejos. Por eso digo, no voy a poner a Brunete en el compromiso Yo llevo 33 años en La Vanguardia y creo que nos avala el producto periodístico, en fin, el hecho de ser el número 1, yo diría, desde siempre, en Cataluña, desde siempre en mi experiencia. Es un gran periódico. Es un medio que siempre ha buscado los puentes de diálogo. Si lo que pretendía el señor Godó era marcar como responsable único de la línea radical que había mantenido La Vanguardia en el periodo 2009-2013 al señor Antich, y así quedar al margen, no faltarán quienes comparen su actitud con la que tuvo su padre, don Carlos Godó, cuando, al acabar la Guerra Civil Española, aseguró que el único responsable de la línea de La Vanguardia de no combatir a la Generalitat del señor Companys era únicamente responsabilidad del entonces director del periódico, del señor Caciel, y no de él como propietario. Desde que la tempestad estalló, Carles Godó se hizo el escurridizo sin querer saber nada de mí, dejándome en la estacada mientras yo me jugaba la vida por defender su diario. Se fue temblando a Burgos, lloriqueando, diciendo a todos que la culpa de no haber La Vanguardia atizado a la guerra civil como había hecho el ABC de Madrid era exclusivamente mía.
En aquella vista, lo que no se podía hacer, por monstruoso, era acusarme de manera tan injusta e inhumana como hizo el chico Godó justamente cuando me vio caído y abandonado. Me acusó de incitación a la rebelión, acusación que a tantos desgraciados les había costado recibir 4 balas o llevar pijama por muchos años. García se va al exilio al mismo tiempo que se va a Carlos Godó, el padre del actual propietario. Es decir, que cuando empieza la guerra civil le dicen que tiene que irse porque si no, en fin, lo van a matar. O sea, luego es verdad que a la vuelta, pues no, pero tenía toda su lógica. El franquismo lo que hace con Gaziel es cuando regresa lo envía a los tribunales de curación del régimen, ¿no? Era muy difícil que pudiera volver a ser director del diario. Lo que sí que es verdad es que seguramente se produjo, digamos, una ruptura en la relación entre los Godó y el propio Gaziel, que eso, bueno, pues incluso pie una historia de la vanguardia que, en fin, no es precisamente, no es cariñosa que los Godó. Sería demasiado petulante por mi parte compararme con una figura de la historia profesional de Gaziel, y es algo que yo obviamente no voy a hacer. Ahora, lo que sí es evidente es que si uno lee la historia de Gaziel y su permanencia en la dirección de la vanguardia y su evolución dentro de la vanguardia y su salida dentro de la vanguardia, guarda similitudes con mi situación. Eso, en fin, no creo que cualquiera de las personas que hemos leído la biografía de Gaziel y cómo lo explica, algunas cosas que le explica que le sucedió con el padre del actual editor, yo me he sentido identificado. Yo creo que Antic, que es un bruto, no fue aquí se pasó de listo. O sea, directores como Juan Tapia, como Mario Escarol, como Jordi Juan, que habrían administrado con más prudencia el movimiento. Y Antic es demasiado bruto. Es listo, pero es bruto. Por otro lado, aunque el periódico del Grupo Godó, La Vanguardia, a partir de ese momento, adoptara una línea editorial contraria al independentismo y partidaria del acercamiento de la Generalitat de Cataluña con el resto del Estado, la radio del Grupo Godó, que era la primera radio en Cataluña, sí seguiría manteniendo durante este periodo un discurso marcadamente independentista. Eran programas soberanistas. Sí. No es programa soberanista. Es cierto que a mí me han dicho que soy independentista. Bueno, yo sí, he sido una persona que ha estado a favor del reconocimiento de Cataluña como una nación. Pero fíjese. Es cierto que el programa ha tenido en un momento una dosis de la voluntad de estar a favor del derecho de la autodeterminación, a votarlo. Este programa. Señor Marius Carol, déjeme que le felicite. Primero, enhorabuena por ese reciente nombramiento. Faena no le falta, trabajo tiene por delante. Es usted muy amable. Yo creo que, en fin, felicitar tiene un riesgo porque hay otros momentos de la historia mejor para ser director de La Vanguardia, pero la verdad es que me siento muy orgulloso que hayan pensado en mí en esta nueva etapa.